Buenos días. ¿Podemos comenzar, Concha? Gracias por su presencia virtual en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario que ha tenido lugar esta mañana. Seré breve para trasladarles los asuntos que creemos más importantes de los muchos que han obtenido la luz verde hoy del Consejo de Gobierno para, tras mi breve intervención, dar paso al vicepresidente segundo, consejero de Sanidad y Servicios Sociales, que informe de la situación COVID, así como de las cuestiones deliberativas que hoy, respecto de la pandemia, ha tomado el Consejo de Gobierno y otras cuestiones también correspondientes a su consejería y que han sido abordadas en la sesión de esta mañana del Consejo de Gobierno. Venimos en los últimos Consejos de Gobierno utilizando una serie de obras. Son obras importantes porque son obras en centros educativos de la región y llevamos ya casi 20 millones de euros de inversión en estas últimas decisiones de mejora de las instalaciones educativas de nuestra comunidad autónoma, de esa red de centros que tenemos que seguir mejorando y adaptando para seguir trabajando en todo lo que significa la calidad de la educación en Extremadura. Y en ese sentido, autorizamos hoy la contratación de la obra de construcción del nuevo Centro de Educación Especial PROA en la ciudad de Cáceres. Es una licitación, una obra de 6.950.000 euros, casi 7 millones de euros, para atender a en torno a 200 alumnos de ese centro de educación especial, con más de 700 metros cuadrados que tendrá y una ejecución del plazo de la obra de 22 meses. El nuevo PROA, casi 7 millones de euros para la ciudad de Cáceres. También aprobamos, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, importantes obras de mejora en el gimnasio del Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen de Barbaño de Montijo. Como les digo, 20 millones de euros en las últimas semanas, como hicimos también en la legislatura pasada, para atender a las necesidades que tienen las infraestructuras educativas de nuestra región y la mejora y la apuesta por la calidad de la educación. También desde la Consejería de Educación y Empleo traemos hoy una convocatoria que la traemos anualmente, que es importante, que tiene una dotación de 1.750.000 euros y que hoy hacemos por tramitación anticipada, como otras muchas convocatorias que hacemos por tramitación anticipada, para ahorrarnos, o mejor dicho, tener preparada toda la parte burocrática y una vez que se apruebe el presupuesto 21 podamos lanzar la convocatoria y estos recursos lleguen cuanto antes a sus destinatarios. Y los destinatarios del 1.750.000 euros son los jóvenes que se pueden beneficiar de la convocatoria de subvenciones destinadas a la contratación de jóvenes en prácticas y transformación de sus contratos en prácticas en indefinido para los jóvenes titulados de la comunidad autónoma, titulados universitarios, pero también titulados de grados de ciclo formativo, en una clara apuesta por la formación profesional que hacemos en todo lo que tiene que ver incentivar la contratación de jóvenes, no solo jóvenes titulados universitarios, sino también jóvenes titulados de formación profesional. Mantiene los dos programas igual que el año pasado y siempre con esas medidas de acción positiva que este Gobierno hace para que cuando se contrata a una mujer tenga un mayor respaldo económico, dado que las cifras de paro femenino en nuestra comunidad autónoma son bastante mayores que las masculinas. De ahí la necesidad de que de una manera transversal en la acción del Gobierno tomemos medidas de afirmación positiva, que es como se denomina. La estimación es que podamos respaldar con esta ayuda económica de la Junta de Extremadura 200 puestos de trabajo de esos jóvenes titulados que tengan una primera oportunidad de empleo con este programa. Desde la Consejería de Agricultura aprobamos hoy en el Consejo de Gobierno el encargo para la ejecución de los programas de sanidad animal en nuestra comunidad autónoma también para el año 21 a Trasate, y esto supone 12 millones de euros. El objetivo, y de estas cosas se habla ahora mucho, vicepresidente, no es otro que la normativa en materia de higiene, sanidad y bienestar animal y trazabilidad, cuestiones que siempre han tenido importancia, pero que en situaciones como las que vivimos ahora pues cobran una mayor importancia. Y por último, antes de darle la palabra al vicepresidente, desde la Consejería de Igualdad y Portavocía, traemos hoy al Consejo de Gobierno la autorización para la contratación del servicio de acogida para mujeres víctimas de violencia de género de la Casa del Menor y la Mujer de Badajoz y de la Casa de la Mujer de Cáceres. En definitiva, traemos hoy la licitación de lo que es el servicio terapéutico de acogida a las mujeres víctimas de violencia de género de nuestra comunidad autónoma y sus hijos menores. Un servicio especializado,
un servicio que tiene una disparidad de perfiles profesionales que son los que atienden a las mujeres que están en las casas, a las mujeres víctimas de violencia de género. Saben que el Instituto de la Mujer de Extremadura tiene atribuidas estas funciones desde hace más de 20 años en nuestra comunidad autónoma y es el organismo encargado de dar esa respuesta integral a las mujeres víctimas para su recuperación. Porque tengan algunos datos que les sirvan a la hora de informar sobre esta cuestión, han sido 40 las mujeres que durante el año 19 han estado en la Casa de Badajoz, 26 las que han estado en la Casa de Cáceres, 35 menores en la Casa de Badajoz y 23 menores en la Casa de Cáceres. Estas son las mujeres que viven durante un tiempo en las casas de acogida. Estamos, evidentemente, atendiendo y trabajando con otras muchas mujeres que a lo largo del territorio extremeño, a través de los puntos de atención psicológica o las oficinas de igualdad, son atendidas también por los servicios especializados que desde el Instituto de la Mujer de Extremadura, en esa red de atención y protección e intervención a las víctimas de violencia de género, tenemos en nuestra comunidad autónoma. 1,6 millones de euros es la licitación de este servicio de las casas de la mujer y del menor de Badajoz y de la Casa de la Mujer de Cáceres, que hoy ha visto la luz y la aprobación del Consejo de Gobierno. Y, como les decía, paso la palabra al vicepresidente segundo para informar no solo de la fotografía actual de la pandemia, así como de las decisiones y de las deliberaciones del Consejo de Gobierno en esta mañana. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria. Dentro del orden del día del Consejo de Gobierno se ha autorizado a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 3 asuntos que me parecen relevantes y que quiero destacarles. En primer lugar, un asunto que tiene que ver con una inversión en atender a los pacientes que tienen conductas adictivas y que se ha autorizado la firma de un convenio con los colegios oficiales de farmacéuticos para la distribución de la metadona y que, por lo tanto, se da continuidad a una labor que vienen realizando de forma muy importante y muy intensa desde cada una de las 680 oficinas de farmacia de nuestra comunidad autónoma, allá donde se necesita. En segundo lugar, tiene que ver con infraestructuras. Aparte de las infraestructuras que ha destacado la consejera anteriormente, quiero anunciarles que el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras importantes desde el punto de vista de la atención a los menores, que es en concreto del Centro de Acogida de Menores Francisco Pizarro de Trujillo, por un valor de 3,5 millones de euros, con un plazo de ejecución de 3 años y que consiste en dotar de mayor habitabilidad, confortabilidad y eficiencia al edificio del Centro de Acogida de Menores Francisco Pizarro de Trujillo. Una inversión de estas características es importante para la atención a esa sociedad del futuro que son nuestros niños y niñas. Y creo que el asunto, desde mi punto de vista, más relevante, que marca un hito histórico en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, así como lo marca la construcción del Centro PROA, es el que desde hoy se autorice a la Consejería de Sanidad, al Servicio Extremeño de Salud, para la contratación del Hospital Don Benito Villanueva de la Serena. Una realidad demandada por más de 135.000 personas que pertenecen a esa área de salud, con un centro hospitalario que tiene muchos años a sus espaldas, que ha recibido numerosas reformas, pero que entendemos y ha entendido este Gobierno desde el primer momento que no podía pasar más tiempo sin que sacásemos a licitación la construcción de un hospital que contará con 65.000 metros cuadrados aproximadamente, distribuidos en 3 plantas, con una capacidad de 243 camas, en 203 habitaciones individuales y con unas instalaciones de última generación. Vamos a comenzar la construcción por la parte más ambulatoria del centro.
vamos a comenzar la construcción por ese módulo de atención más externa a los pacientes. Vamos a iniciar la construcción con una inversión a través de fondos europeos de 37,5 millones de euros, también en un periodo de ejecución de 3 años, para que así comience su funcionamiento, y la superficie que ocupará este primer módulo con el que vamos a iniciar la construcción y al que seguirá el otro módulo, que será el módulo de hospitalización, tiene un total de 21.459 metros cuadrados y, además, también se van a construir las instalaciones y se va a dotar de las instalaciones para el funcionamiento del futuro hospital. Este módulo inicial dispondrá de una cartera de servicios que tiene que ver con rehabilitación. Se instalarán consultas de rehabilitación, así como salas de terapia, tanto de cinesiterapia como de otras terapias que están relacionadas con la medicina física, la rehabilitación y la fisioterapia. Tendrá también una unidad de documentación clínica, aunque la tecnología nos lleva a que la sanidad sea cada vez más online en el acceso a la documentación clínica, aún necesitamos esos servicios de codificación. Contará con 58 consultas externas, 30 gabinetes de exploración. Esto permite, en números redondos, doblar las capacidades de consulta que tiene el Hospital Don Benito Villanueva en el momento actual. Tendrá 8 salas de extracciones. Contará con un hospital de día para que no esté fragmentado, como está en la actualidad, el hospital de oncohematología, donde se da la quimioterapia a aquellas personas que lo necesitan, o también un hospital de día para pacientes geriátricos, así como un hospital de día para pacientes quirúrgicos en la realización de curas o en la realización de otro tipo de procedimientos traumatológicos. Tendrá una parte de docencia, de biblioteca y de investigación, y tendrá espacios de cirugía mayor ambulatoria. Es decir, vamos a empezar a construir el hospital por la parte más abierta a la ciudadanía, porque queremos que ese sea el principio rector que marque la construcción del hospital, del nuevo hospital de Don Benito Villanueva de la Serena. Esto, a medida que vaya avanzando el tiempo, seguiremos con la construcción del módulo que tiene que ver con la hospitalización, que completarán el edificio en tiempo y forma. Por lo tanto, creo que es una buena noticia para el área de salud y es una buena noticia para la Comunidad Autónoma de Extremadura, porque con el Hospital de Don Benito Villanueva, con la segunda fase del Hospital de Cáceres, se completa el parque hospitalario de la red del Servicio Extremeño de Salud, situándolo en un servicio regional de salud de vanguardia en cuanto a sus instalaciones, completándolo con combatir con la obsolescencia tecnológica que en su momento tuvo y en el momento actual estamos acometiendo. Esos son los 3 asuntos que hemos abordado de calado en el Consejo de Gobierno dentro de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Y, por otra parte, informarles que he dado cuenta al Consejo de Gobierno de trasladar esta tarde, en la sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al Ministerio de Sanidad y al resto de las comunidades autónomas, que estamos muy preocupados por la repercusión sobre el número de contagios que se han producido durante el fin de semana del Black Friday y durante el puente de la Constitución. Esto nos está llevando a un incremento en el número de casos de forma muy acelerada y, por lo tanto, les anuncio que le he comunicado al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura que esta tarde trasladaré al Ministerio, en primer lugar, la necesidad de que nos podamos dotar de una herramienta
legal que si tuviésemos que endurecer las medidas de cara a la Navidad, las autoridades competentes delegadas, que son los presidentes de las comunidades autónomas, pudieran hacerlo sin necesidad de la modificación del Real Decreto del estado de alarma. Primera cuestión. Segunda cuestión. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, informarles que le comunicaré al Ministerio de Sanidad que adoptaremos las siguientes medidas. Seguiremos de forma estrecha la incidencia acumulada a los 14 días que vaya dando el Ministerio de Sanidad. La incidencia acumulada a los 14 días como comunidad autónoma. Cuando esa cifra, que ayer estaba en 155 casos por 100.000 habitantes, cuando esa cifra llegue a los 200 casos por 100.000 habitantes, se localizarán dónde se están produciendo los focos. En las localidades en las que se estén produciendo los focos, se medirá a su vez la incidencia que tienen esos focos y se adoptarán medidas drásticas de cara a la perimetración de esas localidades. En este momento tenemos la vista puesta en las siguientes localidades: Talayuela, Logrosán, Fuente del Maestre, Almendralejo, y vemos con preocupación, sin llegar a esos niveles de incidencia, a las dos grandes ciudades de Extremadura, Badajoz y Cáceres, que hoy me pondré en contacto con sus alcaldes para establecer medidas de recomendación. Lo que le acabo de decir ocurrirá si llegamos a una incidencia acumulada como comunidad autónoma de 200 casos por cada 100.000 habitantes. Pero si en la incidencia acumulada a los 14 días que publica el Ministerio de Sanidad, como comunidad autónoma, llegamos a los 250 casos, por cada 100.000 habitantes, tendremos preparado un decreto del presidente de la Junta de Extremadura que anulará el plan de Navidad que teníamos previsto en la comunidad autónoma y volveremos a nivel de riesgo 3 en toda la comunidad autónoma. Es decir, esto significa que decaerán las medidas de flexibilización de la reducción de la movilidad nocturna, que volverá a pasar a las 12 de la noche, sin excepciones de días. En segundo lugar, que como máximo se podrán reunir 6 personas, en ningún caso más de 6 personas, bajo ningún concepto más de 6 personas. Y en tercer lugar, el régimen de visitas y el régimen de vacaciones terapéuticas a los residentes de las residencias, que no queremos castigar y apelamos a la responsabilidad de la sociedad, se tendrán que hacer de una forma muchísimo más segura y con una restricción en el número de visitas, como estaba planteado en el plan de visitas de la Navidad. Créanme que lamento profundamente que tengamos que llegar a esta situación. Lo lamento profundamente, pero es un gesto de responsabilidad porque no queremos un mes de enero con más fallecidos, no queremos un mes de enero con nuestros hospitales llenos y no queremos un mes de enero con nuestras residencias de mayores afectadas, donde, como ustedes saben, se comenzará con el programa de vacunación y tienen que estar en perfecto estado para que se pueda vacunar el máximo de personas vulnerables posible. Por tanto, si lo he dicho en todas mis comparecencias, lo digo también ahora.
Estamos en un momento crucial. Estamos en un momento crucial. Hay medidas que dependen de los políticos y no nos temblará el pulso para tomarlas. Pero hay medidas que dependen de la sociedad. Y a esas medidas que dependen de la sociedad apelo. Porque unas Navidades buenas en el año 2020 pueden acabar con el año 2021. Y no podemos permitir que la irresponsabilidad de unos pocos pongan en riesgo la salud de toda una región y de todo un país. Por lo tanto, les traslado, como así le he trasladado ya a los grupos parlamentarios, que haré esta propuesta esta tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ante la profunda preocupación de que, en cuanto se ha permitido poder incentivar determinados sectores de la economía que eran absolutamente necesarios que se incentivaran y que no están generando ningún problema, tengan que verse ahora otra vez con dificultades por culpa de no haber cumplido con la regla de las 6 M's. Y la regla de las 6 M son mascarillas, lavado de manos, minimización de los contactos, maximizar la ventilación y, fundamentalmente, me quedo en casa. Estas Navidades requieren responsabilidad y requieren, sobre todo, que nos comprometamos a no generar ningún tipo de daño desde el punto de vista de la salud pública a la sociedad. Por lo tanto, estaremos muy vigilantes con respecto al cumplimiento de estas medidas. Por mi parte, nada más, consejera. Gracias, vicepresidente. Pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, vicepresidente, por su intervención. No sé si algún medio quiere preguntar. Sí, Juan Soriano, del diario Hoy. ¿Se escucha bien? Le he entendido la segunda pregunta, Juan. La primera no se la he entendido. Lo siento. Vale. Con respecto al Real Decreto del estado de alarma, en una interpretación jurídica que hacen los jurídicos, que yo no soy quien para hacerla, pero los que me asesoran me dicen que siempre que se vayan a adoptar medidas de flexibilización, son medidas que no afectan a los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, si no afectan a los derechos fundamentales de las personas, porque no los conculcan las autoridades... ¿Perdón? Dice una periodista que no se escucha bien. Gracias. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Bueno, decía, con respecto al Real Decreto del estado de alarma. Con respecto al Real Decreto del estado de alarma, decirles que si la decisión de la autoridad delegada competente, que es el presidente de la comunidad autónoma, va hacia la flexibilización, las medidas que toman, no está conculcando derechos fundamentales de la persona. Es decir, si yo aumento el horario de lo que se conoce vulgarmente como el toque de queda, no estoy conculcando la movilidad de la persona, le estoy permitiendo que se pueda mover más. Por lo tanto, en la interpretación que hacen los servicios jurídicos del Ministerio, lo que dicen es que eso está permitido sin modificar el Real Decreto del estado de alarma. Pero si en algún momento
la autoridad delegada competente, en el ámbito de sus propias competencias, valga la redundancia, quisiese llevar el toque de queda en lugar de a las 12 de la noche o a las 10 de la noche, que está permitida esa horquilla, lo quisiese llevar a las 7 de la tarde, estoy poniendo un ejemplo, En ningún caso estamos decidiendo esta medida. A ver si vamos a tener una noticia de esto que no lo es. Estoy poniendo un ejemplo. Lo llevásemos a las 7 de la tarde, estamos conculcando un derecho fundamental de ciudadanía. Por lo tanto, tenemos que tener la autorización por parte del Ministerio del Gobierno de España para hacerlo, porque es un Real Decreto, o si no, modificar el Real Decreto para que lo puedan hacer las autoridades competentes delegadas. Por lo tanto, lo que voy a pedir, en previsión de que podamos tomar determinadas medidas de restricción en la comunidad autónoma porque la incidencia suba por encima de los límites que les acabo de decir, es que el presidente pueda dictar decretos sin necesidad de modificar el Real Decreto del estado de alarma, porque de hacerlo así no llegaríamos a tiempo para abordar y controlar la pandemia, porque tendría que volver a pasar todo el trámite de elaboración de un Real Decreto. Y la primera pregunta es la que no entendí. Juan. No, la Consejería de Sanidad y la Junta de Extremadura siempre han mostrado la cohesión dentro del Sistema Nacional de Salud. Y a nosotros nos parece que la fecha de inicio de vacunación debe ser la misma en todas las comunidades autónomas. Me atrevería a decir, debe ser la misma en todos los países de la Unión Europea. Y me atrevería a decir, la fecha tiene que ser puesta o tiene que ser acordada por los técnicos. Y los técnicos están en la ponencia de vacunas, no están sentados en el Consejo Interterritorial. En el Consejo Interterritorial se expresa la voluntad política. Y la voluntad política de la Junta de Extremadura es vacunar al mismo tiempo que el resto de las comunidades autónomas. Dicho esto, Extremadura está preparada, a excepción de la formación de los equipos de vacunación, que tiene que hacerse una vez que la Agencia Europea del Medicamento haya autorizado la vacuna, porque la formación se hace sobre la ficha técnica de la vacuna. Pero a excepción de eso, Extremadura estaría preparada para vacunar logísticamente, si quieren, mañana mismo. Pero entendemos que lo lógico es que mantengamos la cohesión del Sistema Nacional de Salud. ¿Alguna pregunta más? Sí, Loli López, de Canal Extremadura. Empezando por lo último, Vegaviana no se ha llevado renovación al Consejo de Gobierno, se lo hubiese anunciado si hubiese sido así. Por lo tanto, decaerá la medida de cierre perimetral esta noche cuando finalice el periodo de vigencia del decreto del presidente de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, quedaría perimetrado en este momento solo una localidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cuando me refiero al nivel de incidencia de los 200,
Me estoy refiriendo al nivel de incidencia de la comunidad autónoma. Claro que hay localidades en Extremadura que están sobrepasando esa cifra. Es que le voy a poner un ejemplo. Si Casas de Don Gómez tiene un caso, la incidencia acumulada que tiene Casas de Don Gómez con un caso es de 6 veces la incidencia de la comunidad autónoma, porque tiene muy poca población. Lo que yo le digo es, si la incidencia acumulada de toda Extremadura llega o sobrepasa los 200, adoptaremos medidas drásticas en las localidades que tengan más incidencia. Es decir, si antes para perimetrar un pueblo esperábamos a que tuviese una incidencia superior a 1000, si la incidencia de toda Extremadura pasa de los 200, no esperaríamos que la incidencia de ese pueblo llegase a 1000. Con una incidencia de 500 ya nos plantearíamos perimetrar el pueblo. ¿Dónde es efectiva, por el empirismo que llevamos en este tiempo, dónde es efectiva la medida de perimetrar, por ejemplo? Pues es efectiva en localidades de un tamaño medio. Cuando lo probamos en Almendralejo no funcionó. Pero hay localidades donde hemos hecho cierre perimetral y ha funcionado. Estoy hablando de localidades que bajan de los 10.000 habitantes, pero que están por encima de los 1.000 habitantes. En esas localidades merece la pena tomar medidas de perimetración, por ejemplo. Pero a lo mejor las medidas no son de perimetración, son medidas que acaban con la actividad que no sea esencial en el pueblo y no son medidas de perimetración. En cualquier caso, estaremos a lo que nos digan las autoridades de salud pública. Cáceres y Badajoz ahora mismo tienen una incidencia. Badajoz debe estar alrededor de los 230 casos por cada 100.000 habitantes y Cáceres debe estar muy similar, 230 casos por cada 100.000 habitantes. Y nos parece que no podemos ponerla en riesgo a ninguna de las dos. Cáceres ayer dio 44 casos. Y Badajoz se comportó bien ayer, vamos a ver los casos que nos da hoy. En cualquier caso, en esas dos ciudades tiene mayor importancia la incidencia que haya tenido el puente y el fin de semana previo. Con lo cual, no está mal hablar con los alcaldes para que vayan haciendo un control y vayan haciendo un refuerzo de la actividad policial y de control de los aforos de esas localidades. Ahora, hay localidades que nos tienen preocupados por la incidencia. Hablaba usted de Almendralejo, pero en Almendralejo estamos intentando perimetrar el brote. Y lo estamos haciendo con un cribado en este momento. Por lo tanto, hasta que no tengamos los resultados del cribado, es difícil que podamos saber desde el punto de vista de la salud pública qué es lo que vamos a hacer. Pero sí hay otros pueblos que sabemos que tenemos dificultades. Y le estoy poniendo el ejemplo de Talayuela, le estoy poniendo el ejemplo de Fuente del Maestre, le estoy poniendo el ejemplo de Logrosán, que tienen incidencias que pasan de los 400 casos por 100.000 habitantes y que si la comunidad autónoma pasase de 200, habría que actuar con mucha contundencia en esas localidades para evitar que haya transmisión comunitaria. Ahora bien, si toda la comunidad autónoma pasa de los 250, entonces ya automáticamente toda Extremadura pasa a nivel de alerta 3, sin medidas excepcionales del plan de Navidad. Eso es lo que he querido decir. No sé si me he explicado ahora un poco mejor. Lo había entendido, simplemente que quería el matiz de si se sabía o se preveía cuándo en Cáceres y en Badajoz se iban a poder tomar medidas más drásticas, pero ahora ya me lo ha aclarado. Van a ser recomendaciones. En ningún caso en Badajoz y Cáceres, con la cifra de incidencia acumulada que tienen a los 14 días, se tienen que tomar medidas más drásticas. Pero es una recomendación de la intensificación de las medidas. Y un último matiz. Ese plan de Navidad, en el caso de que se superen los 250
La incidencia de 250 por cada 100.000 habitantes podría decaer en ese mismo momento. Si es el día 23, si es el día que, o sea, el día 24 mismo. Mire, acabo de hablar con los asesores jurídicos de la Consejería. El decreto del presidente está preparado. Haría falta un Consejo de Gobierno extraordinario porque afortunadamente tenemos un presidente de la Junta de Extremadura que, aun teniendo la potestad de sacar él solo el decreto, lo quiere consensuar con su Consejo de Gobierno, cosa que le agradezco enormemente y que es un ejemplo para otros presidentes de otras comunidades autónomas. Celebraríamos un Consejo de Gobierno extraordinario y publicaríamos el decreto, aunque fuese el día 24 de madrugada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues paso a leerle una pregunta que me manda Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Dice, ¿la fecha estimada para contar con el Hospital de Don Benito al completo cuál sería? Pues mire usted, si nos vamos a... el módulo del que le acabo de hablar tiene que estar en funcionamiento como muy tarde en el 2023. Y el próximo paquete de licitación que daría acceso a la construcción del bloque hospitalario, tenemos una posibilidad muy importante, tanto en el marco plurianual de financiación de fondos europeos, y por lo tanto tendrá un calendario, el que sea, el que marque el marco plurianual de financiación a través de fondos europeos estructurales, o si lo metemos en los programas del Next Generation, que son los programas que tienen que ver con la recuperación y la resiliencia, que no lo descartamos, como muy tarde, sabe la periodista que deben estar en funcionamiento como muy tarde en el 2026, como muy tarde, pero si podemos tenerlo en el 2023 funcionando al completo, sería un objetivo que nos deberíamos marcar. Rocío también pregunta, creo entender, si se descarta el cierre en Cáceres y Badajoz y qué medidas se tomarán. Se descarta el cierre. En este momento no está sobre la mesa la posibilidad de cierre en Cáceres y en Badajoz. Y las medidas que se deben tomar son medidas de intensificación del control de aforo y de intensificación del cumplimiento del uso de los equipos de protección individual y colectivo. En ningún caso, en este momento, estamos barajando la posibilidad ni de perimetrar Badajoz ni de perimetrar Cáceres. ¿Hay alguna pregunta más? No, pues muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, consejera, y muchas gracias a todos.